Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿vale? Del proyecto que estamos haciendo, ¿vale? Y en este vídeo voy a simplemente terminar de explicar todo lo que he hecho, ¿vale? Estuvimos haciendo en el primer vídeo, ¿vale? Las ideas más principales, ¿vale? Que eran las fotos, la parte de arriba, etcétera. Y en este vídeo simplemente vamos a repasar lo que se hizo y simplemente vamos a decir los últimos detalles de lo que se ha hecho, ¿vale? Bueno. En primer lugar, ¿vale? Acordaros de que tuvimos que redimensionar la imagen, ¿vale? Vale, vámonos a... Esto estaba en index, ¿vale? Y aquí, bueno, dividimos al final en una serie de ficheros, ¿vale? Común va a tener todas aquellas reglas CSS que sean comunes a todo el proyecto, ¿vale? Y en el caso de intro, ¿vale? Intro solamente va a afectar a esta página en concreto, ¿vale? Si vemos que hay alguna página que pueda tener las mismas reglas, pues se mete, ¿vale? De hecho, creo que si mal no recuerdo, creo que el new test también utiliza intro y creo que el resto ya ninguno lo utiliza, ¿vale? Entonces, intro, ¿vale? Lo que nos permite, ¿vale? Las reglas de CSS que se definieron, ¿vale? Es básicamente para ajustar, ¿vale? Vamos a verlo, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? Tenemos que la cabecera ocupa todo el ancho de la página, pero en su interior, ¿vale? Tenemos el div y la imagen que están centradas en medio, ¿vale? Y están centradas básicamente para que ambos, ¿vale? Ocupen, sobre todo, la imagen, ¿vale? Sobre todo, que ocupen los 1024 píxeles que hay de tamaño, ¿vale? De hecho es más. El header debería ocupar 1024. Aquí, no debería ocupar más, ¿vale? Pero bueno, es técnicamente para lo que lo queremos es correcto, ¿vale? Ahora mismo, ¿vale? Lo que sí que hemos puesto que la imagen ocupe 1024 porque la imagen era más ancha, ¿vale? Si no llega al mínimo de... O sea, si el mínimo... O sea, como esta regla nos aplica... Espérate. Un segundo. Sí, vale, sí. Vamos a mirar la regla porque no me acuerdo la regla, ¿vale? Teníamos puesto de que si al menos podía tener un ancho de tanto, entonces se aplicaba esto, ¿vale? Es importante poner las reglas en orden, ¿vale? Y que si podía tener un ancho la pantalla de 1400, aplicara el 1024. Como mi pantalla es de 1920 por 1080, no lo recuerdo, ¿vale? Se aplica esta regla, ¿vale? Entonces la imagen, le estamos diciendo al header que ocupa 1024 píxeles, ¿vale? De hecho aquí podríamos haber puesto lo mismo para su div interno, de hecho lo vamos a poner, ¿vale? Con una coma podemos ponerle, ¿vale? Que debe de ocupar, ¿vale? De hecho, ahora cuando le demos, refrescamos. Fijaros bien que se ha desplazado, ¿vale? ¿Por qué se ha desplazado? Porque el header no tendrá su... Pues sí que lo tiene, entonces, ¿por qué? Muy buena pregunta, ¿por qué? Sí que es verdad que está centrado en medio. Vale. Está por el header, pero claro, no está en medio de la pantalla. Y en cambio sí lo ha aplicado al otro. Interesante. Margin button. Test align. Claro, si yo quitara este, se va todo. Ahora, vale. Faltaba ponerle que tiene que tener margen, ¿vale? Vale, se lo voy a poner.
Vale, acordaos que como en el común hemos definido que todos los componentes por defecto tienen un margen 0, ¿vale? Se aplica ese margen, ¿vale? Vale, y los que no llegue va al 95% y sí, bueno, manténlo. Vale. Vamos a ver que no hayamos roto nada, vamos a ponerlo en móvil. Vale, en móvil vemos que no ha roto nada, ¿vale? Ok, vale, entonces acordaros, ¿vale? A la hora de hacer diseño en responsive, ¿vale? Es importante que quede de manera ergonómica todos los componentes, ¿vale? Preferiblemente utilizando porcentajes y medias queries, ¿vale? Entonces, aquí pues hemos centrado el texto aquí, ¿vale? Le hemos puesto un ancho de 1024. Si no llega a la mínima resolución que hemos puesto de 1400 píxeles, ¿vale? Por ejemplo, si ahora ponemos una de 800, vais a ver que lo que está aplicando es un ancho de 768 píxeles, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner, creo que el iPad tenía esa resolución, ¿no? ¿Vale? Fijaros bien que incluso aquí está sobrando por al lado, ¿vale? Incluso aquí deberíamos hacer alguna corrección, ¿vale? Porque esto está ocupando 768 y hay 810 píxeles, ¿vale? Aquí, pues, bueno, pues la solución sería, pues, a lo mejor decir, pues, no, mira, pues estamos poniendo que mínimo 768, no, pero tampoco queremos poner ese tope. Entonces podríamos decir, bueno, pues mira, ¿vale? Vamos a poner lo siguiente. Si son 1024 píxeles, son 1024 píxeles, ¿vale? Y si no llega, ¿vale? Y si no llegara, que es este, aplicamos, ¿vale? O sea, aquí sería 1024. ¿Vale? Y si no llegara, aplicamos el 95%. ¿He guardado? Sí. ¿Por qué no se corrige? Vamos a ver. Ocupa todo el ancho. ¿Ves? Este div ocupa el 95%. O sea, ese div sí está centrado técnicamente. Está dejando de hecho margen a los dos lados, si os fijáis. Y esto también está dejando margen a los dos lados, ¿vale? Entonces sí que está en mitad. Vale, el problema lo tenemos en los botones. Los botones no están aplicándose bien. A ver, section. Fijaros bien. Los botones, ¿vale? Hay mucho... A ver, vemos que hay un padding, ¿vale? Lo cual técnicamente es correcto, ¿vale? Pero estamos diciendo, ¿vale? El signo estamos diciendo que ocupa el 99%, ¿vale? Y el botón está ocupando el 90%, ¿vale? Ahí está el problema, ¿vale? La solución, ¿vale? Es decirle que el section A, ¿vale? No, esto es footer. Vale, aquí estamos diciendo que siempre ocupa el 90%, ¿vale? Entonces hay que decirle que ocupe el 99%, ¿vale? Y aquí sí que es verdad que le estamos diciendo menos, ¿vale? 90%. Vale, fijaros bien que ahora es demasiado grande, ¿vale? Entonces podemos ponerle un poquito menos, ¿vale? En estos casos podemos ponerle 95, ¿vale? Y cuando es más pequeño, 90, ¿vale? Para que no se vea tan enorme y tan apretado, ¿vale? Ahí está bien, ¿vale? Si ahora probamos, por ejemplo, una resolución pequeñita, vemos que más o menos también se ve bien, ¿vale? A lo mejor 90% es demasiado, incluso se puede poner 95, creo que en todos los casos, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a dejar así, ¿vale? Vale. No sé si expliqué lo de estos iconos, ¿vale? Estos iconos, ¿vale? Lo que se hace es, hay una serie de, digamos, de librerías en CSS, ¿vale?
las cuales nos permiten, ¿vale? Poner iconos, ¿vale? Dentro de los botones o incluso sueltos, ¿vale? Bueno, yo la cuestión lo que he hecho es, me he creado una clase icon.css, ¿vale? Y lo que hago es cargo estos iconos como una nueva fuente, ¿vale? En este caso es la fuente Material Icons, ¿vale? Y se puede cargar desde esta dirección, ¿vale? Os lo podéis copiar en el repositorio del código, ¿vale? Cuando lo deje, ¿vale? Y aquí le estamos diciendo que tiene este formato en concreto, ¿vale? Material Icons, si mal no recuerdo, creo que es de Google, ¿vale? Bootstrap también tiene su propia librería de iconos, ¿vale? La cuestión es, ¿vale? Que con estos iconos, ¿vale? Nosotros podemos coger y vía una etiqueta i que viene de icono, ¿vale? Si mal no recuerdo, creo que es una etiqueta específica de HTML5, ¿vale? Nos permite indicar, ¿vale? La clase Material Icons, que es la que hemos definido aquí, ¿vale? Y eso sabrá que directamente lo que vamos a ponerle ahí, ¿vale? Tiene la fuente específica de los iconos, ¿vale? Porque si os habéis fijado, ¿vale? La font family es esta que hemos definido aquí arriba, ¿vale? Que es una fuente de iconos que hemos cargado de internet, ¿vale? Aquí podríamos cargar, si quisiéramos, una fuente propia. Imaginaros que queremos una fuente muy específica para una página web y no queremos depender de que el usuario tenga instalada la fuente en su cliente, ¿vale? Acordaros de que yo ya dije que cuando definíamos las fuentes, ¿vale? Había que usar fuentes que tuviese el usuario instalada. Si necesitáis algún tipo de texto muy específico que tiene que ser en un cierto formato, no podéis depender de que el cliente lo tenga, ¿vale? Esto es una manera de corregirlo, que es decirle, oye, cárgate la fuente, ¿vale? Aunque esto consume recursos, ¿vale? Pero lo hacemos para los iconos, ¿vale? Y aquí especificamos el tamaño que va a tener el icono, ¿vale? Y las propiedades que va a tener el icono, ¿vale? Va a ser un tamaño 24, no va a estar en cursiva, va a estar en normal, no va a estar en negrita, va a tener una separación de una línea, ¿vale? Entre líneas, ¿vale? El espacio va a ser normal, ¿vale? Realmente la mitad de las propiedades de aquí no harían falta, ¿vale? Pero bueno, es algo que normalmente buscas en internet a ver cómo se hacía, lo copias, etcétera, ¿vale? Vale, lo importante, ¿vale? Lo importante está aquí, que es la palabra que se le pone entre las etiquetas i, ¿vale? En la descripción, ¿vale? Dejaré el enlace, ¿vale? De cómo se denomina cada icono, ¿vale? Porque la lista es enorme y es imposible acordarse de todos, ¿vale? En este caso, pues Quiz hace referencia a este icono, ¿vale? Great hace referencia a la estrella, Kelly hace referencia a info, ¿vale? Ok, vale. Luego acordaros de que el menú acerca de era un menú completamente distinto, ¿vale? En el cual la cabecera no era la imagen en sí, ¿vale? No era la imagen en concreto, sino era una imagen y a continuación a su lado derecho una barra de menú indicando en qué opción estábamos, ¿vale? En este caso es el de acerca de, ¿vale? Para ello, nosotros lo que hicimos, ¿vale? Es construir en la cabecera, ¿vale? Con una etiqueta header, le decimos, tienes una imagen y a continuación hay un div, ¿vale? Que hará de encabezado con una etiqueta H1 de encabezado, ¿vale? Y aquí veréis, ¿vale? Que he añadido otro. ¿Por qué? La razón es la siguiente, ¿vale? Cuando solo hay un componente, ¿vale? A ver, esto es mejor mirarlo en CSS. Resource page. Vale, veréis que aquí el header lo he puesto como un componente flex, ¿vale? ¿Para qué? Para que se queden los dos elementos juntos, ¿vale? Y lo importante es esto que he puesto, ¿vale? Que es align items stretch,
que lo que hace es deja ambos elementos pegados y intentando ocupar todo el espacio, ¿vale? Y luego el space between, ¿vale? Si tú esto lo dejas así, el problema, vale, de hecho, a ver, pero dice encabezado, vale, creo, sí, ¿no? Sí, está bien. Vale, el problema está en que te va a poner la imagen y a continuación te va a dejar el componente, el primer H1 te lo va a dejar alineado a la izquierda, ¿vale? Por lo que la manera de hacer que lo distribuya los tres elementos y vía un justify content, vale, mentira, te va a dejar uno al principio y luego el de la barra te lo va a dejar al final, ¿vale? La única manera de que te lo deje a ambos lados, ¿vale? Te lo deje centrado es coger y añadirle una etiqueta vacía de encabezado aquí, ¿vale? Y eso lo que hace es distribuir el espacio entre esos dos, ¿vale? Hay otras maneras, ¿vale? Hay maneras de hacerlo sin el H1, ¿vale? Sin añadir H1, que simplemente es decirle que ese componente ocupa dos componentes. Entonces, al ocupar dos componentes, hará que ocupe dos componentes y por tanto se arrastrará hacia la izquierda, ¿vale? Aunque yo he preferido hacerlo así, ¿vale? Pero de la otra manera es más limpia, ¿vale? Queda más limpio el código de la página, ¿vale? Entonces, acordaros, ¿vale? El header, ¿vale? Pasa a ser un flexbox, ¿vale? En el cual, ¿vale? Los componentes están pegados, ¿vale? Toda la barra, ojo, toda la barra es naranja, aunque la imagen va a tapar la parte donde está, ¿vale? Y luego, pues el space between, ¿vale? Lo que va a hacer es, va a dejar los componentes, uno al principio, luego en elementos intermedios y otro al final, ¿vale? N-2 elementos en medio y un elemento al final, ¿vale? Esta página no tiene mucho más, ¿vale? El texto de en medio está hecho con Justify, ¿vale? Si no lo recuerdo, esto está aquí, ¿vale? No, espera, esto es del test. Esto es del test, espera. Sí, esto es del test. Me falta algo. Todo esto es del test. ¿Estará en común? Espérate, ¿está en común? Sí, vale. Sí, esto viene del común, ¿vale? Todas las secciones que tengan un párrafo, ¿vale? Lo que hacemos es dejarles un margen a ambos lados, ¿vale? Fijaros bien, hay un margen. Y el texto lo dejamos justificado, ¿vale? Entonces, así se ve igual de bien así que así. ¿Vale? Aquí no hemos preferido controlar el apartado de que ocupe menos, ¿vale? Porque, bueno, aquí realmente, como la encabezado ocupa todo, nos interesa que ocupe todo el texto para que no sea tan larga la página, ¿vale? Y luego, este botón, ¿vale? De aquí, ¿veis? Es para volver atrás, ¿vale? Y la razón, ¿vale? De por qué está así, ¿vale? Es porque no tiene sentido que ocupe todo el ancho, ¿vale? Si os fijáis en el móvil sí que ocupa todo el ancho, ¿vale? Vamos a ponerlo en móvil, ¿vale? Sí que ocupa todo el ancho, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Este creo que lo tengo aquí, ¿no? A ver. No creo que lo tengo en común, ¿no? Espérate. Display block. No, sí, también lo tengo en común. Acordad, son enlaces, ¿vale? Menos los botones de la parte del final, son todo enlaces, ¿vale? Aquí por lo que le estamos diciendo es, oye, ocupas un 100% del ancho del footer, ¿vale? Ocupas todo el footer, ¿vale? Nosotros hemos definido un tamaño del footer aquí de 20 píxeles, ¿vale? Por lo que ese footer, ¿vale? Ese enlace va a ocupar 20 píxeles de alto en cualquier dispositivo, ¿vale? Y tenemos un margen de una distancia de estas de margen de densidad, ¿vale? Y le decimos, ¿vale? Que ocupa 100 píxeles. Por defecto, 100 píxeles, ¿vale? Es decir, si no la pantalla es menor a 768, ¿vale? Esto ocupa 100 píxeles, ¿vale? Esto ahora mismo, aquí... perdón, no es aquí, es aquí. No, ¿o no? Pensa. Vale, ahora se me ha quedado atontado.
Qué gracia me hace. Sí, se me ha quedado atontado. Y lo malo es que me lo abrirá. Tamaño pequeño puede ser. Bueno. Vale, esto ocupa 100 píxeles, ¿vale? Esto de aquí. Y en cambio, cuando es pequeñito, ¿vale? Ocupa el 90%, ¿vale? Nosotros le hemos especificado que ocupe el 90% de la página, ¿vale? Y que su margen sea bastante menor, ¿vale? Ok, siguiente página, ¿vale? Vamos con ver resultados, ¿vale? Ver resultados, ¿vale? Ahora mismo no lo vamos a apreciar mucho, ¿vale? Porque no tenemos exámenes, ¿vale? De hecho, lo primero que haremos, ¿vale? Será cargarnos predatos de prueba, ¿vale? Para que lo podáis ver, ¿vale? El ver resultados, ¿vale? La pantalla, la cabecera funciona exactamente igual, ¿vale? Por lo que no lo voy a explicar, ¿vale? Y esto era resume quiz, no, esto era view results. Vale. Acordaos de que tenemos una lista ordenada, ¿vale? Y un link con enlaces, ¿vale? Y un footer exactamente igual. El footer, ¿vale? Es exactamente igual, lo único que aquí, en vez del icono, ¿vale? Del icono dentro del button, ¿vale? Del i, le he puesto salir, ¿vale? Aquí, bueno, es por ver diferentes maneras, ¿vale? Lo correcto sería poner el icono otra vez, ¿vale? De volver atrás, ¿vale? Aplica lo mismo, ¿vale? De hecho, fijaros bien, ¿vale? No, este no es. ¿Vale? Aplica lo mismo, ¿vale? Está salir aquí, ¿vale? Y aquí la descripción de la nota, ¿vale? De hecho, fijaros bien que aquí la descripción de la nota sale mal, ¿vale? Esa descripción de la nota es más larga, ¿vale? Por lo que vamos a corregirla, ¿vale? Esto está en Resolve Page, esto estará en Resolve Page. Y es listado notas, ¿vale? Fijaros bien, hemos puesto que ocupa, ¿vale? Hemos accedido al ID directamente de listado notas, ¿vale? Le estamos diciendo que ese listado ocupa 1024. ¿Vale? Y si la pantalla no llega a 1024, ocupa el 100%, ¿vale? Esto sí que habría que ponerle menos, ¿vale? Esto habría que ponerle 95. ¿Vale? Y de hecho ya con esto, fijaros bien, ¿eh? Con esto ya incluso se pasa un poquito, ¿vale? Hay que ver por qué. Posiblemente sea un tema de márgenes, ¿vale? Sí, porque le estamos diciendo que el li ocupa el 100% y que el li ocupe el 100% también es una salvajada, ¿vale? De hecho, el li debería ocupar siempre, vamos a ponerle el 95%, ¿vale? Vale, ¿veis? Ya está. Ya ocupa todo, ¿vale? Y de hecho le podemos decir aquí un margin auto, ¿vale? Para decirle que tiene que dejar márgenes a ambos lados, ¿vale? Ahora mismo está dejando márgenes a ambos lados. Aquí no lo parece que lo deje, ¿vale? Pero en realidad sí lo está dejando, ¿vale? Vale, vale. Vamos a ponerle 10 px a cada lado y arreando. ¿Ves? Pero si le dejas margen, sí que deja, bueno, no deja arrastrar, ¿no? No deja arrastrar. Vale. Vale, si lo hacemos más grande, ¿vale? Vale, vamos a darle aquí. Veis que, bueno, se ajusta más, ¿vale? Y aquí no hay ningún problema, ¿vale? Está en mitad de la página y saldrá la descripción de la nota, ¿vale? No tiene mucho más misterio esta página, ¿vale? Porque esta página realmente nos falta completarla con los datos de JavaScript, que se traiga JavaScript, ¿vale? Esto le irá un JSON y a partir del JSON cargará una serie de botones que luego podremos consultar, ¿vale? Entonces ahora mismo no podemos decir mucho más de esta página, ¿vale? Eso será ya en el próximo vídeo, ¿vale?
Luego, ¿cuánto llevamos? Vale, 25 minutos. Vale, luego, lo siguiente. Vámonos a la página de hacer test. Bueno, esta página aplica exactamente lo mismo que hemos explicado aquí arriba, ¿vale? Tenemos un div, ¿vale? Y esto, ¿vale? Ambos centrados, ¿vale? Y luego los botones de en medio también están ajustados, ¿vale? A 1024 píxeles, ¿vale? Aquí sale el listado de temas, ¿vale? Esto estará dentro de intro, seguramente, ¿no? No, en común. Espérate, ¿qué regla aplicaba esto? Section div, section OL. Section div, section OL. Común intro. Section div. Ah, section OL aquí, vale. ¿Vale? Tiene un padding de 10, ¿vale? Y un width del 99% de la página, ¿vale? Y bueno, y en caso de que valga, ¿vale? Fijaros bien, no se ve afectado para resoluciones mayores de 1024, ¿vale? Tampoco se va a afectar a las que pueden llegar hasta 1024, ¿vale? Pero las que no puedan, apenas lleguen a 450, sí que tiene aquí un pequeño cambio, ¿vale? Donde se le dice que el width ocupa un poco menos, ¿vale? Entonces aquí se ve bien, ¿vale? Pero si nos vamos a la resolución del móvil, ¿vale? Veis que también se ve bien, ¿vale? Aquí se ve pequeñito, ¿vale? Este no llega a 450. Y si nos vamos a un iPad, vemos que se sigue viendo bien, ¿vale? La idea es que se vea bien en todos los dispositivos, ¿vale? Aquí sí que podemos pelearnos, ¿vale? De hecho, es algo que veremos ya en JavaScript, ¿vale? Si nos compensa poner el listado de temas uno detrás de otro o poner, incluso decir, oye, no, que interesa que haya un tema, dos temas, o sea, según la pantalla, que haya un tema, dos temas, tres temas, un tema, dos temas, tres temas, o solo un tema, o solo dos temas, ¿vale? Eso se consigue con Flex fácilmente, ¿vale? Ahora mismo nuestra idea, ¿vale? Es que solo quepa un botón, ¿vale? Lo de que haya dos botones o uno según el tamaño, ¿vale? Eso se consigue en el test, ¿vale? Aquí vemos que en el iPad, pues, como no llega a tener espacio para dos respuestas, las mete todas en un botón, en una sola línea, ¿vale? En un móvil, pues obviamente se va a ver más pequeñito, pero si nos vamos a la pantalla del ordenador, vemos que se divide en dos. ¿Por qué? La razón es la siguiente, ¿vale? Nos vamos al Resource Page, creo que era. Y sí, vale. Tanto el div de preguntas como el div de respuestas, ¿vale? Tanto estos dos, ¿vale? Ocupan, por defecto, 1024, ¿vale? Y tienen una ESO de Flexbox, ¿vale? Y están centrados, ¿vale? Y se permite el salto de línea, ¿vale? La cuestión es, bueno, que el de respuestas, ¿vale? El de preguntas no, porque solamente va a tener un componente, ¿vale? Pero el de respuestas, si mal no recuerdo, aquí. De hecho, el de respuestas, luego se le cambia el justify, le ponemos space around para que tenga espacio al principio, espacio al final y espacio en medio, ¿vale? Y le hacemos un row gap de 20 píxeles para que haya un poco de separación, ¿vale? En las respuestas, ¿vale? Los botones, ¿vale? Tienen un ancho de 450 píxeles, ¿vale? Por lo que, como mínimo, tiene que haber 450 píxeles para que puedan caber en una línea. Obviamente, si no llega a 450, que la pantalla es muy pequeña, aquí hemos forzado que ocupe el 100% del ancho de banda. O sea, del ancho, ¿vale? De la pantalla. ¿Vale? Y con eso, pues, se consigue esto, ¿vale? Podríamos aplicar lo mismo en las en los tests. Pero claro, ¿tiene sentido que a la hora de elegir un test veas distintos temas en la misma línea? En teoría no, ¿vale? Eso yo lo dejo ya a la interpretación de cada uno, ¿vale? Pero en teoría no. No tiene mucho sentido, ¿vale?
En la respuesta sí que tiene sentido ver 1, 2, 3, 4. Y si la pantalla es muy pequeña, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Incluso si la pantalla fuera muy grande, ¿vale? Nosotros lo hemos limitado a 1024, ¿vale? Pero si nosotros quisiéramos utilizar siempre todo el ancho de la pantalla, aquí podríamos decir que cada eso es de 450. Y por ejemplo, en una pantalla de 1600, ¿vale? Nos cabrían 3 respuestas en la misma línea. Pero claro, hay que ir con cuidado, porque 3 respuestas en la misma línea implicaría que dejas una respuesta en la línea de abajo. Y eso, a la hora de maquetar, queda mal, ¿vale? Queda mejor esto. Nosotros hemos forzado a 1024 y hemos puesto 2 y 2, ¿vale? Siempre el número de componentes, ¿vale? Tiene que ser, en la medida de lo posible, siempre idéntico, ¿vale? Salvo ciertos tipos de lista, ¿vale? Que sea una lista de componentes. Por ejemplo, si aquí pusiéramos una lista de, por ejemplo, de lenguajes de programación que yo sé, ¿vale? Que fuera que el usuario va escribiendo, va añadiendo y se van agregando, ¿vale? Y como máximo puede ocupar, pues, vamos a decir 100 píxeles, ¿vale? Y tenemos que el ancho es de 1000, ¿vale? Vamos a poner 1020, ¿vale? Para que quepan 10 y tengan un poco de margen, ¿vale? Ahí iríamos apilando y los primeros 10 irían en la primera línea. Y luego, cuando añades el siguiente, iría apilado en la segunda línea. O sea, añadiría una segunda línea y se seguirían apilando otros 10 en esa segunda línea. Ahí daría igual que hubiera 10 en la primera línea y 2 en la segunda, porque es un listado de cosas, ¿vale? Pero si es un listado, o sea, si es digamos, algo que tiene que tener el mismo número de líneas, o sea, puede tener cualquier número de líneas, pero siempre y cuando cada línea tenga el mismo número de elementos. Ahí es distinto, ¿vale? Ahí sí que tenéis que maquetarlo bien, ¿vale? Si mal no recuerdo, creo que Flexbox sí que permite algo de que intente distribuir los componentes según el número de componentes, te los distribuye en número de líneas, ¿vale? Pero es mejor controlarlo uno mismo, ¿vale? Vale, luego he añadido estos 2 botones, ¿vale? Creo que no estaban, ¿vale? Y fijaros que les he añadido otro icono con el Material Icons, ¿vale? Que he explicado. Vale, estos iconos nos permitirán volver a la pregunta anterior, ir a la pregunta siguiente y cuando estemos en la última, este icono, ¿vale? Lo convertiremos en un validar examen, ¿vale? Bueno, esos iconos, ¿vale? Es lo que está en un div, ¿vale? Que hemos denominado transición y aplica exactamente el mismo tipo de flexbox, ¿vale? En este caso es, si mal no recuerdo, Space Between creo que era, a ver. Transición, sí, Space Between, ¿vale? Space Between, acordaos que es el primer componente a la izquierda, luego n-2 componentes en medio con la misma separación y un componente justo al final, ¿vale? Y estos botones, pues bueno, tienen un ancho de 150, ¿vale? Entonces, estos botones, en principio van a caer todos en la misma línea porque, obviamente, salvo que tengamos un teléfono menor de 300 píxeles, ¿vale? De hecho, no le he puesto no wrap, ¿no? Espérate. No, le he puesto wrap, vale, haría un salto de línea. Vale. A ver, tenemos aquí. Mira, aquí sí hay separación, ¿vale? Pero imaginaos que reduzco esto por debajo de los 300. 290. Ya lo tenemos en 2 líneas, ¿vale? Claro, es preferible que se vea así a que no se vea el botón, ¿vale? Este tipo de casuística, ¿vale? Si os la llegáis a encontrar, se puede corregir, ¿vale? Se le puede decir, mira, si no llega al máximo de los del tamaño de los 2 componentes, 300 sí debería caber, ¿ves? 300 cabe justo, ¿vale? Pero nada más le quito un píxel, ya salta, ¿por qué? Porque no cabe, ¿vale? Le estamos diciendo que tiene que caber 150 píxeles y tenemos aquí 299 píxeles, no cabe, ¿vale? Ok, vale, y como última página, ¿vale? Tenemos el resultado pregunta-respuesta, que no tiene mucho misterio, ¿vale? Esta página no tiene mucho misterio, ¿vale? Esto es el resumen quiz, sí.
¿vale? Que simplemente es el cuestionario, ¿vale? Con un spam, ¿vale? Que ahora mismo pues no hace nada porque esto se tiene que rellenar vía JavaScript, ¿vale? Entonces, pues simplemente lo mismo de siempre, ¿vale? Estos result page, ¿vale? Espera, no, esto es común, creo, ¿no? Cuestionario. No, espérate. Esto es section OL, vale, no, claro, section OL, ¿vale? Se aplica en común, si mal no recuerdo. Bueno, creo, ¿no? ¿Es section P? No, ¿dónde se ha aplicado? Listado notas, ¿no? Vale, ni siquiera aplica nada, ¿vale? Esto no aplica nada ahora mismo. Vale, claro, aquí habría que ponerlo, pasaría a estar en común, este trozo. Claro, este trozo sería del común. Claro, no quiero meter este section diff en otro lado porque si no puede romper algo. Vale, lo que voy a hacer es, lo voy a mover al común. Vale. Vale, Vale. Vale, y esto se lo quitamos. Y listo, con esto estaría ya. Vale. Vale, veis que ahora sí que está separado, ¿vale? Ok, vale, y ya está, es que no tiene más misterio de CSS, ¿vale? Ese es el CSS que hemos hecho básicamente, ¿vale? Yo creo que entre el vídeo pasado, ¿vale? Y este vídeo más o menos os ha quedado claro de cómo se ha hecho el CSS de este proyecto, ¿vale? Y ahora, durante los próximos 2 vídeos, ¿vale? Explicaré, ¿vale? En el primero lo haremos en directo, ¿vale? Tendré ya los ficheros preparados, espero tenerlos preparados, ¿vale? Los ficheros de carga de datos, ¿vale? Creo que voy a coger algo de tipo test de HTML, ¿vale? Y cosas así, ¿vale? Para hacerlo tipo prueba, ¿vale? Rápidamente. ¿Vale? Había pensado ya hacer un tema en concreto, ¿vale? Pero es que ahora mismo no tengo tanto tiempo como para hacerlo, ¿vale? Entonces buscaré algo rápido de examen de tipo test de HTML, ¿vale? Para montar el JSON, ¿vale? Y haré unas preguntas-respuestas para validar, ¿vale? Y nada, y en el primer vídeo pues explicaremos la carga un poquito, ¿vale? Y en el segundo ya nos meteremos de fondo con lo que es el propio examen en sí, ¿vale? El propio examen. Y ya con eso daremos finalizado el proyecto y los 3 cursos de golpe, ¿vale? Pues nada, os invito a que sigáis suscritos, ¿vale? Y ya que le deis a la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!